Buenos días, chicos de quinto de secundaria. Soy el profesor Erickson Díaz y hoy vamos a continuar con el tema división algebraica. Vamos a ver la parte de qué es cocientes notables. Bien, entonces en la parte de cocientes notables vamos a entender que son aquellos cocientes que se escriben por simple inspección, sin realizar la división. Esto quiere decir que se puede determinar automáticamente. Ya no tienes que dividirlo por el método de Ruffini, por Horner o por cualquier otro método. Bien, esto ya está definido. Por eso dice simple inspección, sin realizar la división. Son de la forma exactos e inexactos. Bien, vamos a tener primero lo que son los exactos. Los exactos vamos a ver tres casos. El primer caso sería este. Vemos que dice x a la n menos y a la n, todo eso sobre x menos y. Esto solamente es para todos los números naturales. Fíjense que el exponente es n tiene que ser un número natural y además n es mayor o igual que 0. Entonces, recordemos claramente esto, que n es un número natural y es mayor o igual que 0. Ahora, vamos a poner un ejemplo de este primer caso. Tenemos x a la 5 menos y a la 5 entre x menos y. Fíjense que en el primer caso es menos y menos, ¿sí? Menos y menos. Ahora, para resolver esto sería de esta manera, miren. Sería, si el n es 5, el primer término sería x a la 4 más, el segundo sería x a la 3, y luego ya ahí entra el segundo término, que sería y. Y este sería exponente 1. Luego, el siguiente término sería x a la 2 por y a la 2 más x por y a la 3 más y a la 4. Entonces, toda esta expresión va así. Mira, vemos que se coloca el x, ¿sí? El x de acá, y el exponente sería el 4. En este caso sería 5 menos 1 o n menos 1. Bien, vamos colocando y el exponente va descendiendo por unidad. Sería 4, 3, 2, 1 y hasta acá que desaparece. Pero también la otra parte, el otro término sería y, va aumentando. Acá sería y a la 1, y a la 2, y a la 3, y a la 4. Bien, esa sería la primera parte, sí, el primer caso. Bien, es sencillo este caso, miren, menos entre menos. Recuerden siempre esto, menos entre menos te va a dar todo más. Ahora vamos a ver el segundo caso. El segundo caso es más entre más. Ahora, esto va a tener una condición. La condición es que n, el exponente, tiene que ser impar, ¿sí? Esa es una condición importante para poder resolver esto. Vamos a poner un ejemplo. El ejemplo sería x a la 7 más y a la 7 entre x más y. Vean que es más y más. Ahora, quiero que se fijen, toda esta extensión, todo este desarrollo va a ser intercalado. Acá sería más, menos, más, menos, más, menos, más, ¿sí? Recordemos que n es impar. Ahora, si aquí el n es 7, vamos a contar cuántos términos. Sería acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, el n también me está indicando el número de términos del desarrollo, ¿sí? Recordemos que el n siempre va a ser el número de términos del desarrollo. Ahora, como este caso es más y más, los signos van a ser intercalados, comenzando con el más. ¿Ya? Entonces, bueno, vemos que el primer término sería x a la 6 y va descendiendo, al igual que en el caso anterior, va descendiendo el exponente una unidad. Y el segundo término va aumentando de 1 en 1. ¿Ya? Y ese sería el segundo caso. Y ahora vamos a ver otro ejemplo. Tenemos aquí a la 2, todo eso a la 3, más b a la 9, entre a la 2 más b a la 3. Entonces podemos ver que aquí el x va a ser igual a la 2 y acá el y viene a ser igual a b a la 3. Entonces, bueno, también podemos apreciar aquí, ¿sí?, que el exponente, en este caso el n, en esta expresión utilizando el segundo caso, vendría a ser igual a 3. Bien, entonces vamos a resolver. Entonces tenemos a la 2 menos a la 2 por el b a la 3 más b a la 3, todo eso el exponente 2. Podemos apreciar que los signos van intercalados, sería más, menos, más. Ahora, vamos a seguir operando todo esto, vamos a completar. Acá sería potencia, potencia, sería 2 por 2. Y acá sería, bueno, acá sería a la 2 por b a la 3, que está igualito, ahí está el menos. Y acá sería 3 por 2, 6, sería b a la 6. Y ese sería el segundo caso.
Ahora vamos a ver el tercer caso. Teníamos que en el primer caso era menos sobre menos, en el segundo era caso más sobre más, ahora en este tercer caso es menos sobre más. Este tercer caso tiene una condición especial. El n tiene que ser par. Vamos a ver un ejemplo. Tenemos m a la 6 menos p a la 6 entre m más p. Bien, el desarrollo es similar a los casos anteriores. También vemos que los signos se alternan, sería más, menos, más, menos, más, menos. Bien, y ese sería el desarrollo. Acá sería m a la 5 menos m a la 4 por p, más m a la 3 por p a la 2, menos m a la 2 por p a la 3, más m p a la 4 menos p a la 5. Bien, y ese sería el tercer caso. Recordemos que la condición es que siempre el exponente tiene que ser par. Vamos a ver lo que son las inexactas. Ya hemos visto los tres casos de los cocientes notables exactos. Ahora, las inexactas. Las inexactas van a ser más menos. ¿Sí? Esto de acá, ¿por qué dicen exactas? Porque va a tener un residuo. Recordemos que en una división exacta el residuo es 0. Y en una división inexacta siempre hay residuo. Por lo tanto, el residuo va a tener esta forma. Ahora vamos a ver que en una división exacta de esta forma, ¿sí? Miren acá, en esta división exacta de esta forma, tenemos x a la m más menos y a la n. O sea, este más menos nos está diciendo que puede ser en el caso que este sea positivo o negativo, al igual acá también, ¿sí? Vemos que dice acá x a la a y acá dice y a la b. Dice que generan cocientes notables exactos. Sí, solo sí. Recuerden, todo esto de acá van a generar cocientes notables exactos. Exactos quiere decir que no tienen residuo. Sí, solo sí se cumple esta condición. Bien, entonces si tú ves una expresión de esta manera y se cumple esta condición, la igualdad, mira, m entre a es igual a n sobre b, se cumple esta condición, quiere decir que esto de acá es un cociente notable exacto, que no tiene residuo. Entonces, tenemos esto. Miren, k tiene que ser un número entero positivo. K tiene que ser un entero positivo. Bien, esta es la condición. ¿Qué viene a ser k? K es el número de términos del cociente notable. Bien, entonces, bueno, ya vamos a tener muy en cuenta esto porque esto es lo que nos va a ayudar bastante a resolver los ejercicios. Vamos a ver un ejemplo. El ejemplo nos dice, para que la expresión, toda esta expresión que es x a la n más 2 menos y a la 2n menos 5 entre x a la 2 menos y a la 3 sea un cociente notable, calcular el valor de n. Entonces, ya me están diciendo que para que todo esto sea un cociente notable, tenemos que darle un valor a n. Entonces, vamos a utilizar la propiedad anterior, que nos decía, ¿no?, que la relación entre los exponentes, ¿sí?, en este caso sería n más 2 entre 2, es igual a 2n menos 5 entre 3, tiene que cumplirse esto para que esto de acá sea un cociente notable. Entonces ya tenemos esta proporción, ¿sí?, en esa igualdad. Entonces este pasa a multiplicar y el 2 también pasa a multiplicar. Tenemos esta ecuación, procedemos a multiplicar 3n más 2 por 3 que es 6 y acá sería 2 por 2n que es 4, n, y 2 por menos 5 menos 10. El menos 10 pasa al otro lado sumando y el 3n pasa al otro lado restando, sería kn. Por lo tanto, tenemos que n vale 16. Este valor tiene que ser 16, el n tiene que ser 16 para que todo esto sea un cociente notable. Muy bien. Vamos a ver el término general del desarrollo de un cociente notable. El término general, o sea que recordemos que un cociente notable va a tener varios términos, ¿sí?, en esta expresión, ¿no? Vemos que sería el término 1, término 2, término 3. Entonces hay una fórmula general para calcular el término 1, término 2, cualquier término de todo este desarrollo, lo podemos calcular de esta manera. Bien, pero para calcular el término, cualquiera de estos términos, vamos a tener dos casos. Hay una fórmula cuando el divisor de este cociente notable es x menos y, sería acá negativo, y otra fórmula cuando es positivo. Vamos a ver primero cuando es negativo, sería x menos y. La fórmula general para hallar cualquier término en el desarrollo sería de esta manera. Mira, k nos indica el número del término, n viene a ser el número de los términos, si en este caso el exponente de aquí. Bien, entonces esta de acá sería la fórmula
para hallar el término K cuando tenemos un divisor de esta forma. Ahora tenemos acá la fórmula, mira que es diferente, se diferencia porque acá dice un menos 1. Menos 1 a la K más 1. Esta es la fórmula cuando el divisor es de la forma X más Y. Bien. Y bueno, las condiciones son que n y k sean números naturales, además que n sea mayor o igual que k. Vamos a ver un ejercicio. Tenemos acá el ejercicio número 1. Nos dice, halla el número de términos y el quinto término de la siguiente expresión. Tenemos todo esto. X a la 75 menos y a la 100 entre x a la 3 menos y a la 4. Muy bien, entonces para yo hallar el número de términos voy a utilizar esta propiedad que nos dice la relación entre los exponentes. Entonces tenemos 75 entre 3 es igual a 100 entre 4. Vemos que todo eso de ahí es igual a 25. Entonces ya tenemos que 25 es el número de términos. Entonces el 25 para nosotros viene a ser nuestro n. Ahora, tenemos que toda esta expresión tiene 25 términos y también vemos que el divisor de este cociente notable, de este cociente, es x menos y. No tiene esta forma, ¿no? Donde tiene el negativo aquí. Entonces ya teníamos una fórmula para este caso. Tenemos que sería el término k es igual a x a la n menos k por y a la k menos 1. Bien, entonces lo vamos a reemplazar. Ahora, el término quinto sería el x, en este caso sería el x a la 3 a la n menos k. Como n vale 25 lo reemplazo acá. Y en este caso mi k es igual a 5. Por lo tanto sería 25 menos 5. Ahora el y en esta expresión sería el y a la 4. Acá está. Y bueno, sería el k menos 1 que sería 5 menos 1. Bien. Entonces este sería el término 5 o el quinto término. Vamos a continuar resolviendo. Acá sería 25 menos 5 que sería 20. Entonces obtenemos esto. Acá también sería 4. 5 menos 1 4. Acá continuamos resolviendo por potencia de potencia. Sería 60, acá sería 16. Y ese sería el término quinto. Ahora tenemos el ejercicio número 2. En el ejercicio número 2 me dice, en el cociente notable, x a la m menos y a la n, entre x a la 2 menos y a la 3. Vean que los exponentes son m y n. Dice que el séptimo término es de la forma x a la a por y a la a, halla m más 2n. Muy bien, para yo poder hallar todo esto, m más 2n, vamos a tener que utilizar esta fórmula que nos dice, ¿no? Que si esto es un cociente notable, entonces la relación de m entre 2 es igual a n entre 3, donde b viene a ser el número de términos de todo este cociente notable. Ya tenemos todo esto, así que, bueno, obtenemos que m es igual a 2b y n es igual a 3b. ¿Por qué? Porque m entre 2 es igual a b, ese 2 pasa a multiplicar y sería 2b. Acá igualito, el n entre 3 es igual a b, este 3 pasa a multiplicar y sería n igual a 3b. Ya, este dato lo vamos a dejar ahí porque nos va a servir para más adelante. Tenemos también que el séptimo término es de la forma x a la a y a la a. Entonces primero vamos a hallar cuál es el séptimo término. Vean que este divisor, ¿sí?, es de la forma con negativo. Ya hemos visto en el anterior el problema cómo es el término general, ¿sí? Entonces vamos a utilizar este término, ¿no? Tenemos aquí que, bueno, el término 7, el séptimo término, sería x a la 2, todo esto, por el número, con el exponente número de términos menos el k, que es 7 sería b menos 7. Acá sería y a la 3, acá sería 7 menos 1, donde 7 es el k. Continuamos resolviendo acá, potencia de potencia. Acá sería 2 por b, 2 por menos 7 menos 14. 3 por, en este caso 7 menos 1 es 6. Y 6 por 3 es 18. Ya tenemos el séptimo término. Me estaban diciendo que todo este término es igual a x a la a por y a la a. Entonces, si es así, vemos que esos dos, bueno, comparten el mismo exponente, son el mismo exponente, quiere decir que estos dos también son iguales. Entonces, 2b menos 14 es igual a 18, ¿no? Miren. Entonces, ya tenemos todo eso. Al ser iguales los dos, entonces el menos 14 pasa al otro lado, sería 32. Y de esa manera obtengo que b es igual a 16, porque 32 entre 2 es 16. Ya tengo el valor de b. Muy bien. A mí que me están pidiendo calcular m más 2n. Tenemos que m más 2n es igual a decir
2b más 2 por 3b. Porque lo que estoy haciendo es reemplazar. 2b es igual a m y 3b es igual a n. Aquí continuamos operando y todo eso me sale 8b. Y como yo tengo el valor de b, que es 16, lo que hago es reemplazarlo acá. Y tengo que m más 2n es igual a 8 por 16. Y 8 por 16 es 128. Y esa sería la respuesta en el ejercicio número 2. Ahora vamos a ver el ejercicio número 3. Me dice, reduce la expresión. Tenemos toda esa expresión. Para reducirlo, vamos a darle la forma, ¿no? El 16, como es potencia de 2, sería 2 a la 4. Ahora, el 12 también es 3 por 4. Bien, mire que le estoy tratando de dar la forma del denominador. Ahora, esto de acá se puede expresar también como 2 a la m, todo eso al exponente 4. Y bueno, este de acá lo voy a aplicar con lo que es potencia de potencia, que sería n a la 3, todo eso al exponente 4. Ahora podemos apreciar tanto que en el numerador y el denominador, mira, son iguales, ¿no? Mira, 2m, 2m, n a la 3, n a la 3. Entonces, bueno, tenemos aquí un cociente notable, menos menos. Entonces, vamos a desarrollarlo. Lo desarrollamos y sería, ¿no? Todo esto 2m a la 3 más, mira, si es menos menos, todo el desarrollo sería más, 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 más. Todo es más. Entonces sería 2m a la 3 más 2m al cuadrado por n a la 3 más 2m al exponente 1 por n a la 3 a la 2 y bueno, n a la 3 a la 3. ¿Ahí queda? No, hay que continuar operando. Esto de acá sería igual a decir 2 a la 3, que es igual a 8, m a la 3, acá sería 2 al cuadrado, sería 4, m al cuadrado, n a la 3, acá sería 2, m, pero acá sería n a la 6, porque es 3 por 2 es 6, y bueno, acá sería 3 por 3, 9, y esto sería n a la 9. Bien, ahora continuamos con el ejercicio número 4. Vemos que nos dice simplificar. Tenemos toda esta expresión e. Quiero que se fijen que en el numerador y el denominador se puede ver que es un desarrollo de un cociente notable, ¿sí? Los exponentes del numerador son pares, los del denominador también. Entonces voy a transformar el numerador en un cociente notable. En este caso, el cociente notable del numerador sería el x a la 2 elevado al exponente 40 menos 1 a la 40 entre x al cuadrado menos 1. Bien, ese es el cociente notable. O sea que cuando tú divides esto, te viene a salir todo lo que está en el numerador. Ahora, el denominador también es el desarrollo de este cociente notable, que es x a la 2 elevado al exponente 20 menos 1 a la 20 entre x a la 2 menos 1. ¿Sí? Bueno, ya que lo hemos pasado como cociente notable, entonces podemos simplificar el x a la 2 menos 1, x a la 2 menos 1, se simplifica y me queda todo esto, ¿no? Sería 2 por 40, 80, y acá sería 2 por 20, 40, ¿no? Tenemos esto. Ya, ahora, de esto también puedo seguir simplificando. Lo que voy a hacer es que en el numerador lo voy a pasar como una diferencia de cuadrados. La diferencia de cuadrados sería así. X a la 40 más 1 a la 20 por x a la 40 menos 1 a la 20. El denominador queda igualito. Entonces, este factor con el denominador se simplifican y me queda x a la 40 más 1. Y todo eso es el resultado de simplificar toda esta expresión.